cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. ¿Podemos imaginarnos eso? Lo cantamos así, pero podemos imaginarnos, meditamos en eso, nos fortalecemos en eso, será maravilloso. Estamos felices de que Carola esté en la reunión, una semana complicada para ella, horas en el hospital, internada, siendo atendida. Gracias Señor que Dios ha obrado a tu favor, Carola, y estás con nosotros esta mañana. Estuvimos en el campamento esta semana, campamento de familia, un calor, una calor, diríamos en Uruguay, una calor impresionante, unos mosquitos hambrientos, terribles, pero sobrevivimos, unos chefs mandando en la cocina, implacables, no, muy bien, pasamos lindo tiempo, al menos nosotros en la cocina, y disfrutamos el trabajo juntos, el compañerismo, y también se veía que los que estaban de acampantes estaban también disfrutando ese tiempo. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9. Bien, ya sabemos que alguien tiene una linda musiquita en el celular, vamos a pedirle que lo pongan en silencio. Ahí está. Nos ponemos de pie. Mateo capítulo 9, versículo 18. Vamos a leer del versículo 18 al final. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 18. Iván, después de la lectura, por favor, tú nos diriges en oración. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades, llegamos hasta el final, y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ven al frente, Iván, para orar desde el micrófono, para que todos puedan escuchar y decir amén con entendimiento. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta mañana que nos regalas en estar aquí. Nos acuerdes el privilegio de poder estar juntos y cantar juntos, Señor. Y ahora en este momento
Señor, que des sabiduría, libertad, de nuevo al pastor para poder compartirla con claridad y que también estés abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibirla, Señor, seamos animados, confrontados, fortalecidos, Señor, por medio de ella. Oramos, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Cuando Jesús cerró su enseñanza allí al final del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, sabemos que estamos hablando del Sermón del Monte, que está registrado en los capítulos 5 al 7, la Biblia dice que la gente se admiró de su doctrina, se admiraba de su enseñanza. Seguido a eso, Mateo relatará milagros del Señor Jesús en los capítulos 8 y 9, y nos dirá al cerrar ese registro que la gente se admiraba del poder de Jesús. Admirados de su enseñanza y admirados de su poder. Y nos hemos preguntado durante estos domingos que nos hemos detenido en estos dos capítulos, ¿por qué Jesús hizo estos milagros? ¿Qué propósito tenía? No hay ninguna duda que Jesús no buscaba publicidad, no hay ninguna duda que Jesús no buscaba popularidad, no hay ninguna duda que Jesús no hacía esto motivado por algún móvil, valga la expresión, egoísta, carnal, terrenal. Nosotros aprendemos por la Escritura que Jesús hacía estos milagros primeramente por compasión. El Señor Jesucristo sentía profundamente el dolor de los humanos, ¿verdad? El dolor que causaba, que trajo como consecuencia el pecado, el dolor en todas sus manifestaciones. Y Él se acercaba compasivamente a las multitudes, ¿verdad? Para sanarlas, para aliviarlas de ese sufrimiento. También podemos decir y señalar que los milagros aportaban la certificación de que Él realmente era quien decía ser. Los milagros aportaban las credenciales de que realmente Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado. Miremos allí una página a la derecha en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, se registra que vinieron a Él algunos mensajeros de parte de Juan el Bautizador para hacerle preguntas, o particularmente una pregunta al Señor Jesús. Capítulo 11 del Evangelio de Mateo, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Los milagros certificaban que Cristo era el esperado, que Cristo era el que había de venir. Él dijo, Él era quien dijo ser, Él dijo que era el que esperaban. Sus milagros eran sus credenciales, pero también sus milagros traen consolación. Debemos agradecer a nuestro Dios que estos milagros están registrados en la Escritura para nuestra consolación, para nuestra edificación en la fe. Hay quien puede hacerse cargo de cualquier caso de necesidad, por más desesperado que sea. Eso aprendemos de los milagros de Cristo. Hay uno que puede hacerse cargo de los casos, por más de cualquier caso de necesidad, por más desesperado que sea. Cuando llegamos al punto de la desesperación, por algún tipo de aflicción, por algún tipo de necesidad, por algún tipo de limitación, por algún tipo de oposición, Él está allí, suficiente, compasivo, poderoso. Sus milagros señalan eso. Recuerden, el problema no es su suficiencia. El problema no es si Él es suficiente o no. El problema es nuestra incredulidad. Nuestra incredulidad. Y aquí en estos versículos que acabamos de leer se relata la tercera serie de milagros. Dijimos que cada una de esas series registraba 3 milagros. Esta es la tercera. Y aquí decimos que hay
dos en uno, porque el primer milagro tiene que ver con dos cosas en particular: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto del Señor Jesús. Vamos a prestar atención a esos milagros y tomar nota de lo que aprendemos del Señor Jesús para nuestra consolación. En primer lugar, entonces, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Volvemos a leer a partir del versículo 18. Mientras él les decía esta cosa, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. La Biblia registra aquí que en cierta ocasión en que Jesús estaba hablando con sus discípulos, se acerca un hombre al Señor Jesús para pedirle algo. El que se acercó, dice la Biblia ahí en el versículo 18, era un principal, ¿verdad? Mateo no aporta más datos. Marcos y Lucas ocupan una extensión más amplia del texto para referirse a esto. Mateo es más conciso en su relato. Nos dice que era simplemente un principal. Sabemos por los pasajes paralelos que era un principal de la sinagoga. Era un líder en la ciudad. Alguien influyente, alguien que tenía el respeto de la gente. Algunos de los líderes entonces vemos que creían en Cristo. Aquí tenemos uno, un principal de la sinagoga, había entendido quién era él, tenía confianza en el Señor Jesús. Es interesante lo que leemos en Juan capítulo 7, y vamos ahí un momentito sin perder Mateo capítulo 9, pero miren lo que encontramos allí. Juan capítulo 7, versículo 45. Dice la Escritura: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Recuerden que las autoridades religiosas habían enviado a los alguaciles, algo así como una policía, para detener a Cristo. Pero ellos volvieron sin Cristo. Así que le preguntan: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Sí, algunos habían creído. Algunos habían creído, pero ellos estaban tratando de avergonzar, ¿verdad?, a los que creían. Hermanos y amigos, tenemos que tener cuidado de no creerle a los que se oponen a Cristo, porque ellos son capaces de decir cualquier cosa en su desesperación, cualquier cosa en su incredulidad. Ninguno de los gobernantes, no es cierto. Aquí hay un principal en Mateo capítulo 9 que había puesto su confianza en el Señor Jesús. Este hombre era un principal, y dice la Biblia que vino ante Jesús, volviendo a Mateo capítulo 9, y se postró en presencia del Señor Jesús. Este hombre era un principal y vino y se postró delante de Jesús. No hay duda que este es un gesto que manifiesta una gran humildad de corazón. Lamentablemente no son pocos los que cuando todo va bien se muestran arrogantes, ¿verdad? Se muestran confiados, se muestran seguros de sí mismos, hasta ni vienen a la iglesia si cabe, pero cuando aparecen los problemas, corren y se postran. Ah, sí, ahí sí. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser humildes en todo tiempo. Y la Biblia dice que Cristo fue con él. El versículo 19: se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. El pedido era estremecedor: mi hija acaba de morir,
mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esto no dijo, ¿estás loco? ¿Qué me estás pidiendo? Hasta ahora le puede dar vista a un ciego, sanar a un paralítico, sacar una fiebre, resucitar a alguien que murió. No hay casos desesperados para Cristo. Él es suficiente para cualquier necesidad. Y la Biblia dice que Cristo fue con él atendiendo su petición. Ahora, ¿se imaginan el gozo y la gratitud de este hombre al ver la buena disposición de Cristo? Pero qué chocante habrá sido tomar nota de que de pronto la multitud se detuvo. Algo pasó, algo detuvo al Señor. Probablemente el hombre no sabía qué pasaba y habrá empezado a decir, ¡ay, apuro! ¡No te detengas! ¡Vamos! Mi hija murió, quiero que pongas tu mano sobre ella y la vuelvas a la vida. Las interrupciones, ¿verdad? ¿Cómo vamos con las interrupciones? ¿Cómo nos va con las interrupciones? ¿Cómo enfrento ese examen? ¿Cómo salgo de una situación así? ¿Cómo enfrento una situación así? Estoy apurado, hay algo importante, hay algo que debe ser hecho, hay algo que yo considero que es prioritario y de repente un parate. ¿Cómo respondo? ¿Con paciencia o con mal humor? Debería ser con confianza porque todo responde al obrar soberano de nuestro Dios. Aquel parate no era caprichoso. Dice la Biblia ahí en el versículo 20 que una mujer que tenía un problema ginecológico, enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. El caso de este hombre era desesperado. Su hija acababa de morir, pero también era desesperado el caso de esta mujer. Nadie había podido ayudarla hasta este momento. Ya sabemos por los otros evangelios que ella había visitado cuanto médico, ¿verdad? Había ido hasta Leda para que la curara. Había ido a todos lados para que hiciera algo por ella. Había gastado todos sus recursos y nadie había podido sanarla. 12 años. Y como si fuera poco, eso la limitaba ampliamente. Ustedes pueden leer en Levítico capítulo 15 todo lo que no podía hacer una mujer que tenía este problema de salud que ella tenía. Nadie podía visitarla porque todo lo que estaba en su casa estaba contaminado por su enfermedad. Y ella no podía visitar a nadie porque el lugar que ella fuera también era contaminado por su enfermedad. Un caso realmente desesperado. Pero había oído de Cristo y eso había engendrado confianza en su corazón. No quería verse expuesta, así que vino sigilosamente por detrás para tocar el manto del Señor Jesucristo. Ella tenía la confianza de que si solamente tocaba su manto, sería sana de aquella enfermedad. Tenía fe, quería la bendición de ser sanada. No podía tocar a nadie, no podía tratar a nadie, nadie la podía tocar a ella, nadie podía tratarla a ella, pero Jesús era diferente. Jesús era el Mesías, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús había probado tener todo poder para sanar, para aliviar la aflicción, y su fe fue premiada. La Biblia dice que poder salió de Cristo y ella quedó limpia en aquel mismo momento. El caso desesperado de esta mujer quedó resuelto. Pero no podía quedar oculto, ¿verdad? Dios debía recibir la gloria por aquel milagro. Así que Jesús provocó que aquella mujer diera testimonio público de lo que había sido hecho en ella. Ella ya era limpia. ¡Qué maravilloso! Ahora podía ir al templo. Sus amigas podían venir a tomar el té con ella. Ahora podía ir a comprar al mercado. Ahora podía visitar a sus padres y hacer cosas por ellos si lo necesitaban. Estaba limpia, podía tener una vida normal. Jesús había obrado a su favor. Y luego de esto Jesús continuó su camino, dice la Biblia, hacia la casa de Jairo. Versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal,
Viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Jesús continuó su camino hasta la casa de Jairo. Y cuando llegaron allí había mucho ruido, parecía una fiesta, una celebración. En realidad, los judíos tenían la costumbre, y era ley, que por lo menos cuando moría alguien en un hogar, la familia tenía que contratar 2 flautistas y una plañidera o una llorona. ¿Verdad? Acá parece que como el hombre tenía recursos, era un hombre muy importante, había más ruido, habría más flautistas, habría más lloronas, ¿verdad? Pero ¿qué se celebraba? ¿Qué quería decir aquello? ¿Qué expresaba todo aquel ruido? Toda aquella música, todo aquel lamento, expresaba que en la mente de ellos la muerte había tenido la victoria. Eso es. La gente que llora desconsoladamente en los velatorios tiene ese pensamiento: la muerte tuvo la victoria, la muerte se lo llevó, la muerte me lo quitó, la muerte la separó o lo separó de mí. Los que no le han creído a Dios en cuanto a su Hijo pueden sentirse así, que la muerte es poderosa, que la muerte es vencedora, y nos compadecemos de ellos. Pero los creyentes no. La muerte ha sido derrotada. Él la venció. La muerte no es el fin. Si usted cree en el Señor Jesús, jamás repita esta frase: todo tiene remedio menos la muerte. Es mentira. No la repita. Es mentira. Jesús es el vencedor de la muerte. Fue impactante la afirmación, imagínense la cara, ¿verdad?, de la gente cuando Jesús dijo: cállense la boca, salgan de aquí, la niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él. Esa afirmación: no está muerta, sino que duerme, impactó y causó la burla de los que estaban allí en el velatorio. Duerme esperando la resurrección. Ese era el sentido de Cristo. Los creyentes duermen esperando la resurrección. Etimológicamente, la palabra cementerio significa la casa de los que duermen. Eso significa, esperando la resurrección. Él sabía lo que haría, él tenía autoridad, les dijo: no está muerta, solo duerme. Debían haberle creído por todo lo que habían visto de él. ¿Sabe que algo prohibido entre los judíos era tocar un cadáver? Quien lo hacía recibía la impureza del cadáver y quedaba contaminado. Pero eso no era un problema para Cristo. Cuando nosotros visitamos a un enfermo, Él puede pasarnos la enfermedad a nosotros, pero nosotros no podemos pasarle la salud a Él. No podemos hacer, ¿verdad? Pero Cristo es la vida y la fuente de la vida. Él puso vida en aquel cuerpo muerto, algo que en apariencia no había sucedido aún en su ministerio, que ninguna persona podría hacer. No tuvo problemas de tocar al contaminado. El puro tocando al contaminado para pasar su pureza. Lo hizo con el leproso, lo hizo con esta niña muerta. ¿Verdad? Maravilloso el Señor Jesús. Un caso desesperado en el que Cristo intervino y lo resolvió, porque Él es el Señor de la muerte. Hermanos y amigos, no nos intranquilicemos demasiado ante casos desesperados. Cuando esté frente a algo que parece no tener solución, y cuando esté frente a lo que parece ser un caso desesperado, de acuerdo a lo que vemos aquí, eso puede contribuir a que abandonemos la soberbia y la arrogancia. Si el Señor te pone en una situación donde pierdes todo el control, dale gracias a Dios por eso, porque eso es para mostrarte cuán débil eres, para que no te la creas en tu corazón, ¿verdad? Para que aprendamos a ser humildes. Hay quien puede resolver, ¿verdad? Cualquier cosa si lo quiere, pero ese es Dios, no tú. No tú.
No olvidemos eso, el problema no es su suficiencia, sino mi incredulidad. En oportunidades, casos desesperados han llevado al pecador a los pies de Cristo para salvación. Hay personas que jamás piensan en la condición de su alma hasta que no son introducidos en situaciones que no pueden controlar. Como el principal, la hija murió. ¿Dónde el único lugar que le quedaba por ir? A los pies de Cristo. La mujer con esta enfermedad, 12 años, ¿cuál era el único lugar al que le quedaba ir? A los pies de Cristo. Gracias a Dios por esas limitaciones y esas situaciones. ¿Quién es Jesús? ¿Qué certezas y consuelos podemos apreciar y percibir al considerar este milagro? Bueno, Jesús es quien escucha el clamor de todo el que reconoce su necesidad. Jesús es quien se compadece de los miserables. Jesús es quien no se incomoda por las interrupciones. Jesús es quien da ánimo y esperanza al afligido. Jesús es quien tiene poder sobre la muerte. Jesús es quien puede corregir los pensamientos equivocados. Les dijo, no está muerta, está durmiendo. Jesús es quien puede enseñarnos con autoridad sobre la muerte y conducirnos por ella. Jesús es quien está dispuesto a ir con quien se lo pida. Tomaron nota del versículo 19. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Él siempre le pedía a la gente que lo siguiera a él, pero él ahora estuvo dispuesto a seguir a Jairo para aliviarlo en su necesidad. El problema no es su suficiencia, sino nuestra incredulidad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre, por los siglos. El segundo milagro de la serie aquí, la tercera que recoge Mateo, es el que encontramos en los versículos 27 al 31 y habla de dos ciegos que reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Seguramente la noticia de la resurrección de la hija de Jairo corrió como reguero de pólvora, lo dice el versículo 26. Se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. No era para menos. Cosas como estas no sucedían todos los días. Seguramente aquello provocó que algunos se maravillaran, pero debe haber provocado también que unos pocos creyeran en Jesús. Entre ellos en quienes se engendró confianza en el corazón, al oír de este milagro de la resurrección, estaban aquellos dos hombres ciegos. La confianza fue engendrada en el corazón de ellos cuando oyeron lo que Jesús era capaz de hacer. Fíjense, ellos no podían verlo, pero podían oír seguramente lo que de él se decía. Y no solamente podían oír lo que se decía, sino que también pensaban en lo que oían. Pensaban en lo que oían. ¿Usted piensa acerca de lo que oye? ¿Piensa en la semana acerca de lo que oye el domingo desde el púlpito? ¿Usted lo mastica? ¿Piensa en lo que implica lo que oye? ¿Piensa en qué tiene que ver con usted, con su alma, con su matrimonio, con su familia? ¿O usted solo viene a la reunión y recibe información? Hay muchos creyentes que solo reciben información pero nunca crecen, porque no asimilan lo que escuchan. Quieren oír 50 mensajes por semana, 10 libros por semana, pero no mastican y no piensan y no crecen. Estos hombres sí escuchaban, no solamente recogían información,
sino que también entendían y pensaban en lo que escucharon. Fíjense el clamor de ellos. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Fijémonos en cómo pidieron: ten misericordia de nosotros. No veían, pero escuchaban y meditaban en lo escuchado. Y llegaron a entender que Dios no está bajo ninguna obligación de bendecir o de salvar a nadie. Llegaron a entender que si Dios mostraba su favor para con ellos, era por pura misericordia. Nada más. Eso es. Dios no les debía nada. Si iban a recibir algo de Él, sería por pura misericordia. Hay muchos que creen que Dios les debe. Muchos que creen que Dios les debe. Y como no les paga, se frustran. Como son religiosos, como son buenos, como son morales, creen que Dios está obligado a darle algunas cosas a ellos. Lamentablemente, no solo los que no conocen a Dios pueden pensar así, también algunos creyentes piensan así, que Dios está obligado a darle ciertas cosas. Hay creyentes que piensan que por su antigüedad, hay creyentes que piensan que por su generosidad, hay creyentes que piensan que por su fidelidad Dios está obligado a concederles ciertos privilegios y ciertos beneficios. Y como eso no sucede, se frustran, se enojan, se distancian, se apartan. Hermanos y amigos, si llegamos a recibir algo, es porque Dios en su misericordia ha optado por hacerlo por nosotros. Y hermanos, si algo se nos niega, es porque Dios en su misericordia ha establecido que eso sea así. Hay un impresionante capítulo en la carta a los Romanos, Romanos el capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 10. Y no solo esto, dice Romanos 9:10, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga, que no es otra cosa que decir: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Y para que asegurar lo que entendimos bien, dice el versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay gente que ha luchado toda la vida con estas verdades. Los ciegos la tenían clarita y no veían. Solo oían y escuchaban y pensaban en lo que oían. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Vio que nosotros asociamos humildad con la frase: no me lo merezco. ¿Verdad que hacemos así? No me lo merezco. En realidad, en muchas oportunidades, cuando nos expresamos en esa manera, estamos pretendiendo que nos digan: no, por supuesto que sí. Vos sos tan bueno, sos tan fiel, sos tan habilidoso. Claro que mereces eso. Y mucho más. Cuando usted le regale algo a alguien y el regalado le diga: no me lo merezco, dígale: tenés razón. Pero Dios puso en mi corazón dártelo, así que tómalo como una evidencia de la misericordia de Dios para ti. Eso sería una respuesta teológicamente correcta. Estos hombres no veían, pero entendían. No merecían nada. Ni los fariseos habían entendido eso
eso todavía. Miremos Mateo capítulo 3, ahí a la izquierda, en sus Biblias. Mateo capítulo 3, versículo 7. Está Juan el Bautizador llevando adelante su ministerio preparatorio para la venida, la entrada en escena del Señor Jesús. Y el capítulo 3, versículo 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí viene: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Cuidado con nosotros. No es que no somos nadie, somos descendientes de Abraham. Méritos nos sobran. Porque yo os digo que qué humillación en las palabras. Que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Me ha dicho alguien una vez: mira, como vos puedo conseguir un montón. ¡Ay, qué horror! Pero ellos no habían entendido todavía que no merecían nada. Cuidado con la ceguera espiritual. Cuidado con la arrogancia de corazón. Por eso la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu. Los que saben que no merecen nada. Los que saben que el único que puede llenarlos es Dios. Eso es la bienaventuranza. Pero además los ciegos entendían quién era Cristo. Volviendo al versículo 27. Ten misericordia de nosotros, capítulo 9, versículo 27. Hijo de David. Ese es uno de los títulos mesiánicos del Señor Jesús. Y al decirlo, ellos estaban reconociendo que Él era el Mesías prometido. Probablemente conocían estos pasajes del libro de Isaías. No lo busquen, pero escuchen y después si miran el mensaje de nuevo para pensar en lo que han oído hoy. En Isaías capítulo 29, versículo 18, dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y en el capítulo 35 del mismo libro de Isaías: decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Estos dijeron: los ciegos ven, los sordos oyen. Este es el Mesías, este es hijo de David. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Qué entendimiento llegaron a tener? Y no veían, oían nada más. Oían. Pero Dios les dio entendimiento. Clamaron. Nadie los pudo detener. Ellos sabían quién era Cristo y cómo se tenían que acercar a Él. Nadie los trajo, nadie los ayudó, nadie los animó, pero tenían confianza y esperanza. Su caso también era un caso desesperado, pero ahí estaba el Hijo de David e iban a ir y clamar a Él por misericordia. Qué sorpresa cuando Cristo les dirigió la palabra, versículo 28. Llegado a la casa, vinieron a Él los ciegos. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Por supuesto que sí. Si otro le hubiera hecho la misma pregunta a estos hombres, seguramente habrían dicho: no vas a poder hacer nada. Pero sabían quién era Él. Sabían que Él era el Señor. Sabían que era el Mesías. Habían entendido y dijeron: sí, tú sí puedes hacer lo que te pedimos. Y les fue concedido. La suya era una fe consistente. La de ellos era una fe escritural. Él era el Mesías. Claro que podía hacer por ellos lo que les había pedido. Y claro, Cristo honró su fe y no pudo resistir su petición. No hizo nada espectacular. ¿Se acuerdan cómo sanó aquel del stand? Hizo barro, se lo puso en los ojos. Eso fue otro en Juan capítulo 9, ¿recuerdan? Acá no hubo nada espectacular, nada curioso. Solo tocó los ojos y recibieron la vista.
él no quería publicidad, pero no lo logró. Ellos fueron y anunciaron y proclamaron la bondad que Dios había hecho con ellos. Fíjense, hermanos, ellos tenían fe, pero no era una fe perfecta, porque no fueron capaces de obedecerle cuando le dijo no se lo digan a nadie. La fe perfecta obedece en todo. Ellos no tenían una fe perfecta, pero Dios tuvo misericordia de ellos porque se acercaron en humildad. ¿Quién es Jesús? Aquel que engendra confianza y esperanza en el corazón. Hermanos, no tenemos que caer en desánimo en nuestros días. Si bien es cierto que los días que nos ha tocado vivir son particularmente peligrosos, si bien es cierto que los días que nos ha tocado vivir, en los días que nos ha tocado vivir, los problemas que nos asaltan pueden ser particularmente exigentes e imponentes, pero está Jesús con nosotros. Este del que estamos leyendo está con nosotros. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Debemos imitar la fe de la mujer del milagro anterior. Debemos imitar la fe de los ciegos de este milagro. Hay esperanza. Podemos tener esperanza de que el pecador se salve. Podemos tener esperanza de que el descarriado vuelva. Podemos tener esperanza de que el dormido se despierte. Podemos tener esperanza de que el caído se levante. Podemos tener esperanza de que el rebelde sea humillado. Podemos tener esperanza de que el que duda sea convencido, porque Cristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. No tenemos por qué perder la esperanza. El problema no es su suficiencia, sino nuestra incredulidad. Pablo expresó en 2 Corintios capítulo 5, no lo busquen, una frase impactante y ojalá que pueda ser nuestra y de verdad nuestra. Pero en capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, el versículo 6 dice: así que vivimos confiados siempre. Oh. Qué maravillosa expresión. Así que vivimos confiados siempre. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Vives confiado siempre? Si el desánimo nos asalta con frecuencia, algo está mal. ¿Sabe qué es? Está fallando la confianza. Está fallando la fe. ¿Quién es Jesús? ¿Qué aprendemos de Él en este segundo milagro aquí en la tercera serie? Es el que atiende el clamor humilde. Es el que honra la fe, es el que abre los ojos, es el que da entendimiento. Él es el que no busca popularidad, ni gloria del hombre, ni aprobación humana, sino fe. Él es el Mesías, el que se compadece del afligido y aquel para quien no hay nada imposible. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Y el último milagro de los tres, un mudo habla, versículo 32, ahí en capítulo 9 de Mateo. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Un mudo habla. El último milagro de la serie es el que Jesús obró a favor de este hombre mudo que estaba endemoniado. Ahora vamos a pensar brevemente en esto. Un pasaje como este, tomado así aislado, ha dado lugar a creencias erróneas en muchas personas. Sobre todo cuando se lee y se interpreta la Biblia desde la dirección equivocada. Hermanos, la Biblia se interpreta desde esta dirección, de la Biblia a mi mente. No se interpreta de mi mente a la Biblia. Yo tengo que dejar que el Espíritu abra el texto, ilumine mi mente y yo piense de acuerdo a esa interpretación. Yo no tengo que traer mi interpretación y mis ideas y decir, no, pero es así porque acá dice así. Tenemos que tener mucho cuidado
interpretar la Escritura desde la dirección correcta. ¿Por qué digo eso? Porque leyendo acá en el versículo 32 y 33 que el hombre era mudo porque era endemoniado y que cuando echaron el demonio, el mudo habló, muchos han llegado a creer y a predicar que todo defecto o que toda enfermedad o que todo pecado es provocado por un demonio. Muchos creen eso y están equivocados. Una vez que esperando a Gabriela en Plaza 11, no lo hago más desde años, ya eso. Pero esperando ahí a Gabriela había un predicador pentecostal y él echó demonio de cuanta cosa se le pueda a usted imaginar. Le faltó de los perros, pero de todo y de todos. El demonio de la glotonería, el demonio de la lujuria, el demonio del internet, el demonio de la televisión, el demonio de las series de Netflix, la cleptomanía, el chisme, la ludopatía. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que hay un demonio que causa cada uno de los pecados o los vicios o las adicciones o los problemas o los defectos que uno pueda tener. La Biblia no enseña eso. Si fuera así, en la Biblia no habría llamado al arrepentimiento. Si fuera así, la Biblia no nos indicaría que debemos abandonar el pecado y aborrecer el pecado. La Biblia no nos enseñaría que debemos mortificar las obras de la carne. Bastaría que hiciéramos campañas de liberación y el mundo sería otro. Nadie se sentiría molesto por la predicación del Evangelio y la culpa desaparecería de la experiencia humana. Pero nada más alejado de la verdad. Nada más alejado. En este pasaje, en este caso en particular, la mudez del hombre estaba causada por un demonio. Sí, ahí estamos de acuerdo. Eso es clarito. Pero esto es así en este caso. Jesús sanó a un leproso, no echó el demonio de la lepra. Jesús sanó a un paralítico, no echó el demonio de la parálisis. Jesús sanó la fiebre de la suegra de Pedro, no echó el demonio de la fiebre. Vimos el domingo pasado, los demás, Jesús calmó la tempestad. Bueno, los endemoniados gadarenos sí, por supuesto. El paralítico, aquí cuando la mujer viene a tocar el manto de Jesús, no se aduce que tenía un demonio que le provocaba aquello. Los ciegos que acaba de sanar tampoco estaban así por causa de un demonio. En este caso sí, en este caso particular. Pero no hay actividad demoníaca relacionada con el mal que aquejaba a las demás personas de las que hemos hablado. Así que tengamos cuidado, tengamos una teología correcta, porque de lo contrario diluimos el Evangelio y dejamos a las personas en engaño y perdición. Así que Jesús sanó a este hombre echando fuera al demonio y la gente se asombró, dice la Biblia. No había ningún caso difícil para él. Este era un caso desesperado para el hombre. Quizás habían probado ya otras cosas, pero fue cuando lo trajeron a Jesús que el hombre fue librado y recuperó su capacidad de hablar. Y así quedó en evidencia quién era Jesús. Por lo menos alguien fuera de lo común para muchos, para otros los que creían el Mesías. Hermanos, amigos, no tenemos que olvidarnos que maravillarse no es creer. Acá dice que la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Maravillarse no es creer. Hay muchos en nuestros días que ven cambios dramáticos en las vidas de pecadores arrepentidos y convertidos. Ven vidas transformadas, ven familias transformadas, quedan sorprendidos, muestran interés por un tiempo, pero luego vuelven al camino de la indiferencia. Quizá usted conoce muchos así, quizás haya algunos así en su familia. Se maravillaron, se impactaron, pero no creyeron. Maravillarse no es creer. Tenemos que entender que los milagros no producen fe. Esa es otra mentira. Eso es un mito. Si yo pudiera ver un milagro, creería. Eso no es cierto. Muchos vieron los milagros de Cristo.
pero pocos creyeron en él. Aún lo vieron resucitado, dice Mateo 28, pero dudaban de que fuera realmente él. Estos milagros produjeron asombro y admiración, pero no fe. No fe. Qué poder eficaz el de Jesús, ¿verdad? No había caso demasiado difícil para él. No se negaba al pedido de ayuda de nadie. Su corazón era compasivo. No hay duda que este milagro fue registrado para aumentar la evidencia de que Él es el Hijo de Dios y que podemos ir a Él confiadamente en nuestra necesidad y en la de otros. ¿Qué aprendemos de ese milagro del mudo endemoniado que fue librado y volvió a hablar? Él es el que atiende el pedido de ayuda a nuestro favor o a favor de otros, porque dice, le trajeron un mudo endemoniado. Él es el que discierne la verdadera causa del problema. Él es el que actúa sabiamente con el afligido y le ministra con compasión. Él es el que sabe pasar por alto la ofensa y así nos enseña a nosotros cómo hacerlo, porque los fariseos decían, por el príncipe de los demonios este afuera. A ver, ¿qué dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste de mí? ¿Cómo te atreves a decir semejante? No. Que crean lo que quieran. Él es el que nos enseña cómo hacer frente a eso. Hermanos y amigos, aún estamos frente a las puertas de un nuevo año. No tenemos idea de lo que nos va a tocar vivir. Algunos de ustedes y sus familias ya están gustando las aguas amargas de la aflicción en alguna medida, pero aquí está Cristo, majestuoso, suficiente, compasivo. Su compasión, su suficiencia, su eficacia, su gracia no ha disminuido en nada desde que sanó a aquella mujer que tocó su manto. No ha disminuido en nada desde que le devolvió la vida a la hija de Jairo. No ha disminuido en nada desde que le devolvió la vista a estos dos ciegos. No ha disminuido en nada desde que expulsó a aquel demonio y le devolvió a ese hombre la capacidad de hablar. Tú puedes confiar en Él. ¿Confías en Él? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cada vez que enfrentes una situación aparentemente desesperada, haz lo que hicieron todos estos. ¿Qué hicieron? Fueron a Cristo. Fueron a Él. Cada vez que enfrentes una situación desesperada, ve a Cristo. No te resientas, no te desanimes, no corras de un lado para otro desesperado, no busques cosas en negocios humanos, ve a Cristo. Hay un himno, el número 323,